Muy buenas a todos, estamos en una entrevista para 22 minutos con Nano MZ. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contento ya de empezar otra vez a hablar con medios, de volver al ruedo y eso, feliz en general. Bueno, esta no es la primera vez que hablamos contigo, de hecho, pues hace en febrero o marzo de 2024, si no me equivoco, que acabas de lanzar Hasta las nubes. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus sensaciones de este entonces? Muy bien, porque la última vez que hablamos fue justo cuando eso, estábamos con la promo del disco de Hasta las nubes y tal. Ahí estaba pues muy contento porque recién sale un disco, estás lleno de felicidad. Pero al mismo tiempo estaba como un poco, no voy a decir nervioso, pero sí inquieto, con no solo la acogida, sino con el recibimiento del público en base a cómo iba a ser el cambio, porque pasábamos de hacer urbano a hacer rock, etcétera, hasta las nubes era la transición y demás. Y bueno, que era un disco en el que también había mucha rama urbana, Ujú. digamos, y había mucho rapeo y había muchas cosas que no eran rock, ninguna. Eh, Tenía un poco ese miedo de que al público no le gustara o que no lo recibiesen bien. Y la verdad que después de ese lanzamiento, tanto el disco funcionó muy bien como queríamos y esperábamos, como que la gira también fue Ujú. maravillosa, salió todo muy, muy bien. Y la verdad que 2024 fue un año joder, lleno de aprendizaje, lleno de alegría, de momentos muy bonitos, muy duro, de mucho trabajo también, pero fue muy guay. Luego 2025 sí que es cierto que pues, bueno, ya fue más tranquilo, un año sin estar en el escenario, tomándonos un descansito, preparando ya el primer disco ya de full rock, indie, pop, etcétera, o sea, Ujú. derivados del rock sobre todo, pero ya desde un punto de vista a nivel creativo mucho más calmado, porque Hasta las nubes, por ejemplo, lo hicimos estando de gira en Ujú. 2023 y demás. Entonces, pues este añito 2025 sí que me vino muy bien el frenar y tal para poder hacer un disco en condiciones, poder trabajar tranquilo, desde Casiña, desde Galicia y tal. Así que muy bien, la verdad que las sensaciones desde entonces son bastante positivas, la verdad. Ujú. ¿Dirías que aquel disco te trajo todo lo que buscabas en aquel momento? Sí, yo te diría que sí. Lo primero que me trajo era volver a conectarme con la parte creativa, Ujú. porque el primer disco que yo hice y todo lo anterior a Hasta las nubes lo había producido yo, escrito yo, grabado yo, mezclado yo, masterizado yo, los vídeos yo. Entonces era como algo que al final tú cuando te saturas de trabajo y te metes más caña de la debida, por mucho que disfrutes del Ujú. proceso creativo, porque a los artistas nos encanta crear, te puedes quemar, evidentemente. Cualquier persona haciendo lo que le gusta o lo que tal se puede quemar. Y sí que es cierto que se me había apagado un pelín la llama. Se me había encendido la parte de los directos porque era algo nuevo para mí, pero la parte creativa se me había apagado un poquillo. Ajá. Y con Hasta las nubes, pues lo principal para mí era poder disfrutar de esa parte creativa. Conté con un productor que era Naum, que hicimos prácticamente el disco entero juntos. Produje yo alguna cosa y tal, pero sí que fue todo ya más de su mano, las mezclas también, los directos también prepararlos con más gente. Ujú. Por primera vez tuve un equipo de trabajo y tal, entonces fue como desapegarme un poco de mucha carga laboral y sobre todo también el no tener otro trabajo más allá de la Claro. música y tal, que me quitaba tiempo, y pude disfrutar mucho, pude disfrutar mucho. Entonces, eso era lo principal que yo quería con ese disco. Y luego sí que es cierto que ya lo secundario, que era ya más a nivel profesional más que personal, pues eso, que la gente entendiera el cambio, Ujú. que Malito, Tutto Bene y demás estaba genial y es algo que aprecio un montón, pero que ya se había acabado y que veníamos con un sonido muy distinto y tal. Y la gente la verdad que lo entendió muy bien. O sea, sí que es cierto que evidentemente pues hay mucha gente que dice, joder, yo te escuchaba por lo otro y prefiero lo otro, entonces esto pues está bien, pero no es lo mío. Pero sí que es cierto que se quedó mucha más gente de la que esperábamos y funcionó mucho mejor de lo que esperábamos. La gente lo entendió genial. En los conciertos entendimos eso porque vimos la vibra de la gente en los Ujú. directos y tal. Así que todo lo que yo me esperaba que ocurriera, ocurrió. ¿Podría haber ocurrido peor? Sí. ¿Podría haber ocurrido mejor? También, pero ocurrió, que es lo importante, así que nos quedamos con eso. Ujú. En aquel momento nos dijiste que estabas empezando a ser el nano que debías haber sido pues hace tiempo. ¿Te sigues sintiendo identificado con ese nano de 2024 o has seguido descubriéndote? A ver, yo creo que cualquier persona en general, de un año para otro, de 6 meses para 6 meses o algo así, todos cambiamos Ujú. y todos pensamos, pues, mi yo del pasado, de hace una semana, era diferente, ¿no? Me siento representado en muchas cosas. Sí que es cierto que hay mucha parte también que no me representa ya tanto. Quizá más a nivel personal es lo que veo más el cambio, Ujú.
un progreso, diría incluso, que es lo que me hace estar tranquilo y contento conmigo, pero porque no hemos ido hacia atrás. Pero sí que a nivel profesional, sí que, o sea, creo que Nano MZ como, porque yo intento como separarlo mucho, ¿no? En mi día a día. Yo soy David, pero Nano MZ es como si fuera una banda, digamos, porque soy yo solo, pero como si fuera una banda. Como que Nano MZ sí sigue siendo eso que queríamos plasmar en 2024, pero como una evolución, porque al final 2024 era como esa semilla hacia todo lo que queríamos que pasara después. De hecho, yo cuando hice Hasta las Nubes, Sí. ya sabía que el próximo disco se iba a llamar Bendito Infierno, que iba a tratar de esto, esto y esto, y que iba a sonar como lo tenemos sonando, que aún la gente no sabe porque no ha salido, pero yo ya lo he escuchado. Entonces, sí me sigo sintiendo representado, pero lo que te digo, como una evolución pequeñita, ya mucho más profesional a nivel infraestructura del equipo, ya mucho más profesional a nivel sonido, las letras, las melodías, todo. Al final, lo que hacían Hasta las Nubes era un chaval que hacía urbano, pero la instrumental era un poco más de rock. Yeah. Ahora ya no es rapear en un beat de rock, sino que ya es intentar hacer rock and roll como tal. Todavía me queda mucho y no quiero que ningún purista me ataque, evidentemente hay que pasar un proceso y hay que trabajarlo, pero ya tocando pues eso, más el pop, más el indie, sobre todo el rock, y la rama que digamos que va hacia todos los caminos es el rock and roll, pero eso, acariciando como otros géneros y demás. Entonces pues me siento representado, pero un pequeñito cambio a nivel profesional. A personal sí que diría que desde Hasta las Nubes hasta ahora he cambiado, gracias a Dios, mucho en muchos aspectos. He dejado atrás muchos miedos, muchas inseguridades, no sé, creo que este año, el 2025 sobre todo, me hacía falta eso, parar para poder entenderme a mí mismo, hablar más conmigo, pasar más horas solo y tranquilo, pasar más horas en Galicia era súper importante también para mí. Y como que a nivel personal sí que veo muchas cosas de esa etapa que no me enorgullecen mucho de cómo era, cómo pensaba o cómo actuaba en según qué ocasiones, o sobre todo cómo gestionaba mis emociones, pero lo gestionaba todo fatal. Pero bueno, creo que es un proceso por el que hay que pasar y que gracias a Dios pasamos. Ahora estamos muy bien, así que genial. Bueno, en estos años también has sacado en verano Feliz Veranito volumen 1 y volumen 2. ¿Qué nos puedes contar de estos EPs? ¿Tienes pensado seguir con ello los veranos próximos? A ver, la idea principal es hacerlo todos los años. Siempre que lo digo lo mismo que es, no lo juro ni lo prometo, porque es un proyecto anual. Sí que es cierto que son 3 canciones, no es una locura, no es un álbum de 15 temas de repente que te exija muchísimo, pero aunque sean 3, justamente quizá por eso, porque son solo 3, quiero ser muy selecto y muy crítico conmigo mismo. Y no, o sea, por ejemplo, el Verananito 1 no estoy del todo, o sea, no estoy decepcionado tampoco, pero no estoy del todo feliz porque como era la primera idea, queríamos hacerlo ya y demás, quizá, o sea, Bel Air, por ejemplo, a lo mejor no lo hubiese sacado, lo hubiese hecho diferente. The Motherfucking No Me Show también lo hubiese hecho un poco diferente. Mi Hogar sí que me encanta y no la tocaría y está perfecta. Pero ya en cambio este año me senté más a pensar antes de hacer el EP y decir qué sonido quiero, cómo creo que son 3 temas, hay que tener muy claro qué 3 canciones quieres hacer y tal. Entonces este año fue la primera vez que me di cuenta que realmente, a pesar de ser 3 temas, si quiero ser exigente con el formato, tengo que exigir mucha concentración desde el momento que vamos a empezar a crearlo y tal. Entonces, la idea es hacerlo todos los años en el mismo formato, siempre 3 canciones, ninguna colaboración, las 2 primeras, tanto la 1 como la 2, que sean muy producidas, muy rock and roll, sonido que te lleve al verano, evidentemente, pero manteniéndonos en esa vibra rockera. Y que la tercera sea como una demo, que no es una demo al uso, o sea, no es una canción que la hayamos hecho una tarde y se ha quedado como está y se sube. Se trabaja, pero no hay tanta producción, o sea, es un acústico, no hay guitarras eléctricas como tal, pues es guitarra acústica, a lo mejor un piano y una producción mucho más sencilla, ¿sabes? Y algo más puro, más directo para el público y ya está. La idea es eso, que ese formato se mantenga todos los años. Estamos a 5 de noviembre y la idea se supone que es en diciembre o en enero empezar a trabajar Feliz Verano. Entonces, no sé si será posible porque hay una gira que preparar con banda que lleva mucho trabajo. Entonces, la idea es que salga el año que viene el volumen 3, pero bueno, de momento no tenemos nada. Yo en mi cabeza más o menos sí que tengo la idea de cómo lo quiero, pero bueno, de la cabeza a los hechos hay un paso grande. Bueno, ya lo has mencionado, este 2026 saldrá el nuevo disco, Bendito Infierno. ¿Qué nos espera de él? Ya has dicho pues que vas a dejar un poco atrás lo urbano, que ahora sí que sí te vas a centrar en el rock and roll. ¿Qué nos puedes contar?
A ver, de primeras, el sonido que le puedo decir a la gente que se espera es que, claro, de momento hay dos adelantos, ¿no? Sí. Tóxica y Estrella Fugaz, y entre ellos no son nada parejos, o sea, no son nada parecidos. Entonces yo entiendo que a lo mejor la gente de primeras dice, vale, rock, pero ¿cómo? Porque Estrella Fugaz es más pop Ujú. y Tóxica sí que es un poco más esa vibra rock and roll más pura. Sí. El sonido que más engloba el disco yo te diría que es el de Tóxica, Ujú. de todas las canciones que tenemos, que ya están por fin pues, seleccionadas cuáles van a ser las que salen, porque hemos hecho más de la cuenta para poder descartar y demás, pero ya hemos seleccionado las canciones y tal, pues engloba un poco más el perfil de Tóxica, sin haber ninguna canción igual ni nada, pero un poquito más esa vibra. Pero no quiero que tampoco la gente se piense que va a ser rock and roll puro como la vibra de Niño Pirata, La Gatita Más Chula, que son del EP anterior, o Quiero Casarme Contigo, que es un single suelto de hace un año ya. Sí. Va a haber todo eso, y es lo que más me gusta hacer, de hecho, pero claro, es que al final cuando tú vas a entregar un disco tampoco puedes hacer, imagínate, porque no quiero desvelar el número, ¿no? Pero imagínate que tuviera 15 canciones, no Ujú. las tiene. Eh, no puedes hacer 15 canciones igual, porque al Ya. final, lo primero que yo me aburriría creativamente, y lo segundo que el público pues le caería pesado el disco. Entonces, aunque el sonido esté más en esa vibra, hemos intentado tocar un poquito, hay canciones que Ujú. son más balada, acercándose más al pop, habrá dos o tres así. Hay mucha vibra, hay dos canciones que tienen una vibra un poco más folk, más, pues tú que eres de Galicia también, más similar a Mago de Oz y cosas así que se escuchan aquí en las verbenas de noche y te Ujú. partes, y es un rock que nos encanta a todos. Eh, lo que quiero que la gente se espere es que, sobre todo, que la esencia la sigue teniendo a nivel letras y melodías, sigo siendo el de siempre, pues siempre evidentemente un nivel más arriba, o espero que sea más arriba, igual para la gente es abajo, pero en principio es para arriba, y demás, pero pues es una vibra mucho más rockera. Lo que más define quizá es la energía, porque sí que me fijé el otro día haciendo una escucha que yo antes hacía muchas canciones tristes de vez en cuando, en los Mm. dos discos anteriores en canciones muy baladas, muy sentidas, y aquí no, o sea, esto va a toda hostia, o sea, el disco te pide directo, te pide, pues eso, que te revientes a gritar, a saltar, a pasártelo bien, es un poco más, aunque hay letras un poco más intensas, sí que los ritmos, las instrumentales, todos los riffs de guitarra que hemos hecho, todas las progresiones de acordes, todo es como que te lleva a mucha energía y Ujú. tal. Yo creo que es un disco para, sobre todo para disfrutar en directo. O sea, es un disco que en los directos yo creo que va a ser increíble. Ujú. Bueno, ya lo has mencionado un poco, ¿no? Que al final cuando estabas haciendo Hasta las nubes ya sabías a dónde ibas a llegar. ¿Consideras que has pasado por esos estilos musicales a modo de transición o en ese momento sí que pensabas que a lo mejor te ibas a quedar ahí? O bueno, como has dicho, que ibas a acabar llegando al rock. ¿Previo hasta las nubes o en hasta las nubes? Ambas, tanto previo como a raíz de Hasta las nubes. Previo no, previo tenía la cabeza loca. O sea, yo antes de hacer hasta las nubes, la verdad, pero porque no sabía, es que ¿sabes? Mi problema es que me gusta todo. O Ujú. sea, quitando a lo mejor dos géneros que no consumo mucho, como pueden ser, pues yo que sé, la bachata, la salsa, o que me gustan, pero que creativamente no me Ujú. nace hacerlo. Es que yo me encantaría hacer flamenco también, me encantaría, yo qué sé. Ujú. Entonces, al principio, también más inexperto, no pensaba tanto en hacer un proyecto más sólido, y era como que tenía esa necesidad de demostrar que sabía hacer de todo, o Ujú. que intentaba hacer de todo, más bien. Entonces sí que tenía un poco más la cabeza loca. En Hasta las nubes sí que ya ahí sabía 100% que Hasta las nubes era una plena transición. ¿Sabes? Ujú. Que no era un disco para que se quedase en la vida de mis oyentes o de tal, que seguramente haya mucha gente que sí lo haya recibido así, Ujú. porque en ese momento de su vida le ha servido y es precioso, pero la idea no era tan eso. En Bendito Infierno sí que es un poquito más. Es como que ya tiene ese peso por justo eso, porque en Hasta las nubes ya tenía muy claro que Ujú. era como el primer escalón para empezar a subir unas escaleritas muy continuadas hacia una dirección más concreta, y que Bendito Infierno iba a ser ya ese siguiente escalón y tal. O sea, como que haciendo Hasta las nubes ya tenía muy claro, en canciones como De Madrid al cielo, Si te quieres quedar, Ujú. como que ya decía, vale, voy a meterte esta vibra por aquí, porque es que el próximo disco ya va, ya no, todo lo demás ya no existe. Entonces, Ujú. sí que lo tenía muy claro. Antes no, pero ahí en Hasta las nubes sí. Y creo, ahora ya viéndolo con perspectiva, ya con Bendito Infierno creado, creo que lo he logrado. O sea, creo que ya escuchando los dos discos, pues que sí, ese punto al que queríamos llegar, hemos conseguido llegar. Ujú. ¿Dirías entonces que el rock ha llegado para quedarse o piensas que va a ser solo otra etapa? Y que luego vas a A ver, seguir añadiendo otros géneros. no me quiero pillar los dedos. Yo quiero que se va a quedar ya, porque he descubierto que, joder, yo no sé cuántas canciones habré hecho en mi vida. O
60, 70, para otros artistas también Ujú, y demás. Disfruto mucho en el estudio, pero es que yo lo que disfruto haciendo rock o sea, es algo que no he llegado nunca a sentir ni en un directo, te diría. Mira que yo los directos los disfruto, ujú, pero ni en el mejor de los conciertos, o sea, la sensación que yo, Tóxica, por poner un ejemplo, que es el primer adelanto. Yo veo los vídeos aún a día de hoy de cuando estábamos en el estudio haciéndolo ujú, y me transmite una alegría el verme la cara, esa sensación de decir, es que recuerdo perfectamente, nítido, lo que yo sentí en el momento en el que Raúl tocó el riff, en el momento en el que Raúl es Griff, que es mi productor, ujú, en el momento en el que me tiré las primeras frases y las escuché encima de la instrumental y dije, madre mía, esto me va a encantar, ¿sabes? ujú. Entonces, esa sensación, he tenido sensaciones muy similares, pero con el rock para mí es inigualable. Entonces, tengo 26 años. No te puedo prometer que con 35 Ujú, no haya hecho otras cosas o no haya decidido por X o por Y dejarlo un poco de lado o lo que sea. Yo creo que se va a quedar, pero sí es cierto que hacer el mismo tipo de rock, porque la gente no tiene, sobre todo el público que viene del urbano y que a lo mejor no ha escuchado tanto rock and roll o tantas variantes, ya sea punk, que no es una variante del rock, ¿no? Pero me refiero en plan que van más por la misma vibra, ya sea metal, ya sea indie, ya sea... Si no mm, has consumido tanto todo eso y luego otras variantes del rock, como puede ser el alternativo, el pop rock o lo que sea, sí, eh, quizá todo lo que se salga de guitarra, distorsión y 4 parámetros concretos, ya para ti no es rock. Entonces, se va a quedar, pero tocando esos otros parámetros nuevos, seguramente. O sea, igual el siguiente disco es blues, pero es que puede ser un rock blues o puede ser un rockabilly también, pero va a estar de la mano del rock and roll claro. siempre. Eso es lo que yo espero y deseo. Ujú. Bueno, ya has anunciado también que con este disco viene gira nueva. ¿Tienes ganas de volver a los escenarios? ¿Y hay alguna novedad que vayas a incluir en esta gira que antes no estuviera? Sí, bueno, de primeras, lo de si tengo ganas, sí. Sí es cierto que cuando acabé la gira de 2024 no quería subirme a un escenario. Estaba en una etapa de mucha ansiedad. Disfrutaba mucho pues en un festival los 45 minutos del escenario y en una sala la hora y media de concierto. Ujú, Esa hora y media era mágica, pero todo el proceso previo y el de después me mataba. O sea, lo pasé mal. Ya no solo por los viajes, sino por toda la carga que tiene un artista emergente pequeño en preparar toda esa gira y claro. en realizarla y demás. Es mucho trabajo y las cosas no siempre salen al 100% bien, entonces pues más problemas. Tuve la suerte de que sí que me salió todo bastante bien siempre, entonces tampoco nunca me tuve que volver loco, pero sí que me acabó cayendo todo bastante pesado. Bien. Y yo cuando fue en Cáceres, el último concierto, en octubre del 24, me acuerdo que me bajé del escenario y que dije yo, Hasta aquí. necesito parar un año por lo menos. Al tiempo ya, digamos que en abril de este año, ya me empezaban a arder los pies. ¿Sabes? Ya estaba rollo, joder, porque había ido al concierto de Guzmán, un amigo mío, ¿no? Pues aquí en Sí. Coruña y Vigo, me subí a cantar con él las canciones, me fui al de Madrid con él, me subí a cantar el tema Mm. juntos, y ya mi cuerpo me decía, es que esto te gusta, ¿sabes? En plan, claro, porque como yo no preparaba nada, solo cantaba, Claro. pues volví a conectar con esa parte súper bonita que tiene la música, que es tocar en directo para la gente, y como que ya de ahí en adelante Mm. Ahora. ahora me oyes. Ahora, sí, sí. Ahora que se había pillado. No sabía si era fallo mío. Vale. Vale. Eso, que desde los momentos en los que me subí con Guzmán al escenario, como que volví a conectar con esa parte preciosa que tienen los directos. Ujú, Y ahí ya teníamos la oportunidad de hacer un show en verano. Habíamos descartado varias cosas que nos habían llegado y tal. Habíamos parado todo. Yo estaba cambiando de equipo, de trabajo también. Y como que dije, venga, vamos a prepararlo todo con calma este año. Nada, habíamos ya dicho que no íbamos a tocar, entonces pues de repente hacerte 4 shows hubiese estado peor. Entonces paramos y aceptamos solamente un show que fue en Arteixo, que es el pueblo donde yo nací, es aquí en mi casa, abrir las fiestas de Santiago Apóstol. En Galicia las fiestas de Santiago Apóstol son bastante sí. importantes. En mi pueblo concretamente es la fecha más señalada de todo el año. Y bueno, pues era la oportunidad de tocar en el recinto más grande del lugar donde yo vivo. Me iban a estar toda mi familia, todos mis chavales, Mm, tal. Y bueno, pues dije, venga, vamos a hacerlo, solo esto, y así también aprovechamos para en el propio concierto ya tocamos Tóxica, de hecho, ese día, ¿sabes? En plan, ujú. sin decir nada, fue como, os vamos a enseñar un poquito de lo que viene y tal. Y también ver cómo yo me volví a sentir después de tanto tiempo en un escenario.
Y ahí ya fue como, vale, ahora sí, quiero volver 100%. Pero quiero volver a lo grande, o sea, quiero ya, en vez de llevar una secuencia, pues quiero llevar una banda, quiero empezar a ser una banda de rock, ¿sabes? Y empezar a trabajarlo guay. Empezamos a preparar la gira en ese entonces, metemos Zaragoza, que no lo habíamos hecho nunca, metemos Alicante, que no lo habíamos hecho nunca, y luego la gran novedad es Ciudad de México. Por primera vez vamos a Latinoamérica, el 18 de abril creo que es, que es muy arriesgado porque con lo pequeñito que soy, movernos hasta tan lejos es muy arriesgado, pero bueno, el rock en Argentina, en México, es algo que es una pasión increíble. México era donde teníamos un pelín más de peso, decidimos empezar por allí y ojalá empezar a abrirnos camino en Latinoamérica y poder expandirnos por ahí, la verdad. Bueno, siendo de Arteixo y ahora que parece que está bastante en auge, ¿te has planteado hacer música en gallego? Para el disco no hay, es algo que me había preguntado ya gente. Para el disco no hay por dos, o sea, el motivo principal, soy muy honesto con esto, yo soy una persona que la verdad que no oculto muchas cosas. He compuesto canciones en gallego ya, he escrito en gallego. ¿Qué pasa? Yo empecé escribiendo en inglés en mi vida, porque yo era productor al principio, cuando era un chaval de 15 años y tal, y escribía en inglés por hacerme el guay para canciones de electrónica y tal. Cuando yo empecé a escribir en español, me costó un poco y tardé en tomar la decisión de publicarlo, porque hasta que yo no me sintiera cómodo de decir esto está muy guay y me gusta lo que estoy escuchando, no quiero publicarlo. Entonces creo que ahora mismo me está pasando un poco lo mismo con el gallego. Yo hablo gallego todos los días de mi vida. O sea, mi padre solo habla gallego, no habla castellano. Yo vivo en una aldea que pertenece a Arteixo, que somos 200 personas. En las aldeas en Galicia solo se habla gallego. Entonces yo en mi día a día hablo más gallego que castellano. Pero sí que es cierto que a la hora de componer, como siempre lo he hecho en castellano, claro, no sé cuántas canciones habré escrito. Pongamos que 200, porque a lo largo de tu vida escribes mucho. Pues 200 canciones en castellano te hacen llegar a un nivel de comodidad y de fluidez en el que tú te sientes muy guay. Contra 5 o 6 en gallego todavía queda. Para el disco tenía la idea de hacer 2 o 3 en gallego, lo intenté, no me encajaba, no las veía al nivel y dije, es que no puedo forzar, quiero hacerlo y lo haré 100%, pero no puedo forzar pues te saco, como soy de aquí y por reivindicar la tierra y no sé qué, te lo meto con calzador. Es que prefiero soltarte un proyecto y un producto de calidad, aunque sea en castellano, e intentar en castellano transmitirte toda esa vibra igualmente, pero sí que para un futuro un disco entero quizás sea mucho y muy cargante, pero sí que canciones en gallego van a haber 100%. En el disco de este sí que hay palabras. O sea, por ejemplo, ahí hablo de la Santa Compaña, que una persona que no sea de Galicia no tiene ni idea de lo que es. Creo que en Andalucía también hay como esa leyenda y tal, y a lo mejor alguien sí, pero fuera de Galicia es complicado. Hablo de las Morgas, hablo de muchas cosas que en Galicia son leyendas, pero que fuera de Galicia no existen, digamos, o no se sabe no hay cultura de ello, ¿no? Entonces ya eso sí que lo estoy haciendo, pero en gallego vamos a tener que esperar un poquito. Bueno, y por último, ¿algún sueño que hayas cumplido hasta ahora y otro que te quede por cumplir? Pues mira, hasta ahora yo te diría que dar conciertos. O sea, yo cuando empecé a hacer música me veía incapaz de cantar en directo. Era incapaz. O sea, el primer showcase que yo di era para 7 personas en la época del COVID, en las que las discotecas se cenaba y la gente estaba sentada y no sé qué. Y la sensación que yo tuve ese día, que iba a cantar 2 canciones, fue mala, ¿sabes? Fue de yo no sé si estoy preparado para esto, no me veo capaz y tal. Y ahora el verme capaz, disfrutar tanto lo que es el momento del directo, ver que la gente vibra, salta, canta, grita y se vuelve loca, me hace sentirme muy orgulloso y creo que es un sueño cumplido porque era como una pequeña frustración que tenía y que me imaginaba, no sabía si iba a poder lograrlo, ¿no? Y pues era un sueño para mí, ver a la gente cantar mis canciones era totalmente un sueño. Ahora, gracias a Dios, pues ya llevamos unos cuantos conciertos a las espaldas, muchas ciudades en España y se ha cumplido. Y otro que te diría, yo creo que es vivir de la música, el hecho de no tener que depender de un trabajo, de un jefe y demás, pues desde 2022 que soy autónomo y desde entonces, pues mira, ya son 3 años viviendo de esto, que es algo muy complicado, inimaginable al principio. Esos 2 te diría que están ya cumplidos. Espero que se aguanten durante toda mi vida. Y por cumplir siempre digo el mismo, llenar el estadio de Riazor, pues yo sé que tú eres de Vigo y a lo mejor hay un poco de rivalidad, pero el estadio del Dépor aquí en Coruña. Y
A ver, al final es el estadio más grande ya no solo de Coruña, sino que justamente pues de Galicia es el que más capacidad tiene. Siendo del equipo de fútbol del que es el propio estadio, pues es como algo más sentido todavía. En la ciudad no es muy típico tampoco dar conciertos, o sea, se dan uno cada muchos años. Creo que el año que viene hay uno, pero llevábamos no sé cuántos años y tal. Entonces, el poder hacer eso, o sea, es mi mayor sueño, te diría. O sea, es lo que veo más lejos. Con hacer el Coliseum, que son 8.000 personas, en Riazor son 30 y pico mil, pero con hacer el Coliseum, que son 8.000, ya me doy con un canto en los dientes y vamos, ¿sabes? Ya es una locura. Pero hacer Riazor yo creo que sería lo... O sea, no, creo que no habría nada en la vida más grande que decir a mis hijos o a mis sobrinos o a quien sea, ese estadio canto papá, ¿sabes? En plan, eso creo que sería lo más grande. Bueno, David, pues simplemente desearte toda la suerte del mundo con el lanzamiento del nuevo disco y con todos los proyectos que tienes por delante. Y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. El placer es mío.